No sé cómo contártelo sin que suene a chisme de película mala, pero lo juro, esto me pasó de verdad. Encontré un vestido de novia escondido en el maletero de nuestro coche, y no era el mío. Era un martes por la tarde. Había dejado el trabajo un poco antes porque me dolía la cabeza y me sentía rara. Cogí el coche de Julián, mi marido, desde hace 6 años, porque el mío lo tenía en el taller. Nada fuera de lo normal, él siempre me deja las llaves en el cajón de la entrada. Pensé que igual tenía algo en el maletero que necesitaba llevar a casa, porque últimamente lo veía raro, como nervioso. Abro el maletero, y ahí está. Una bolsa de esas blancas, largas, con cremallera gruesa, como las que usan en las tiendas de novias. El corazón me dio un vuelco. Lo primero que pensé fue, ¿me va a hacer una sorpresa? Sí, así de inocente era. Pero cuando la abrí y vi el vestido, largo, de encaje fino, con espalda descubierta y la talla claramente más pequeña que la mía, supe que no tenía nada que ver conmigo. No era mío. Nunca había sido mío. Ni siquiera mi estilo. Y lo peor, llevaba una nota dentro, escrita a mano. Pequeña, con letra de mujer, que decía, te va a encantar como me queda, te lo prometo. No firmaba nadie. No hacía falta. Me quedé paralizada. Cerré el maletero, me metí en el coche, y conduje hasta casa con el vestido aún en la parte de atrás. Iba mirando por el retrovisor cada 5 segundos como si el vestido fuera a moverse solo. Lo aparqué, entré en casa, me senté en la cocina, y no supe qué hacer. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, en silencio, escuchando el sonido del reloj de pared. Tic-tac. Tic-tac. Cuando Julián llegó esa noche, yo ya lo tenía todo montado. El vestido, colgado del marco de la puerta del comedor. La nota encima de la mesa. Yo, sentada en la penumbra, con una copa de vino en la mano como si estuviera en medio de una escena de teatro barato. Él entró, se detuvo en seco, y lo primero que dijo fue: ¿Dónde lo encontraste? Ni un no es lo que parece. Ni una mentira para salvar la situación. Solo esa pregunta. Y con eso me bastó para saber que todo iba a ir cuesta abajo. Lo vi ahí parado, con los hombros tensos, sin saber si acercarse o quedarse donde estaba, como si tuviera miedo de mover un solo músculo y activar alguna trampa. Yo no dije nada, solo lo miraba esperando que se hundiera solo, que hablara por fin sin rodeos. No tuve que esperar mucho. Se acercó lentamente, como si el vestido lo intimidara, como si fuera una evidencia de asesinato y no una pieza de ropa con encaje. Agarró la nota, la leyó de nuevo, aunque estoy segura de que ya sabía perfectamente lo que decía. Luego la dejó en su sitio, se frotó la cara con ambas manos y me miró con una mezcla de vergüenza y resignación. No es lo que piensas, dijo finalmente. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque era el tipo de frase que uno esperaría de alguien atrapado, y me molestó más todavía que ni siquiera supiera salir del paso con algo más digno. Ah, no. ¿Qué pienso, Julián? Ilústrame. Porque encontré un vestido de novia en tu coche, con una nota escrita a mano, dirigida a ti. Y no tengo noticia de ninguna boda pendiente, salvo la nuestra, que ya pasó hace años. Se quedó callado. Durante unos segundos pensé que iba a negarlo todo, pero no. Respiró hondo, se sentó frente a mí como si no tuviera ya fuerzas para seguir con la actuación, y bajó la cabeza. Estoy con otra persona. Desde hace unos meses. Iba a decírtelo. No sabía cómo, no quería hacerte daño. ¿Ibas a decírmelo cuándo? ¿El día de tu boda con ella? No me caso con ella, respondió rápido. O al menos, no todavía. Es complicado. ¿Complicado? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Complicado?
Lo quería matar. No físicamente, pero sí arrancarle cada justificación mediocre que se le ocurriera. Yo había pasado años siendo su compañera, su esposa, su apoyo cuando su padre enfermó, cuando perdió aquel trabajo en Madrid, cuando se vino abajo durante meses y yo cargué con todo, y ahora se sentaba ahí con ese tono apagado como si fuera víctima de algo que simplemente le sucedió. ¿Quién es? Pregunté sin darle tiempo a montar su discurso de mártir. No la conoces. Julián, no me jodas. Dime quién es. Se llama Irene. Trabaja en la empresa donde doy clases de diseño. Es una alumna. Bueno, era. Tiene 27. Ahí fue cuando se me cayó todo al suelo. Una alumna. 10 años más joven. El clásico. Aunque no quisiera caer en comparaciones o prejuicios, en ese momento no podía evitarlo. Una mujer que apenas está entrando en la vida adulta, metida con un hombre casado que le dobla en estabilidad y en cinismo. Me dolía por todas partes, pero lo que más me jodía era la imagen que seguramente tendría ella de mí, la mujer gris, mayor, la esposa que él describe como fría, distante, alguien con quien ya no hay pasión. Ya me imaginaba la película que Julián habría armado para justificar su doble vida. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté con la voz temblando pero firme. 6 meses. Empezó como algo esporádico. Yo estaba confundido. ¿Confundido? ¿Tú sabes la cantidad de veces que he estado confundida en esta relación? ¿Y sabes cuántas veces me fui a comprar un vestido de boda con otro? Ninguna. Me levanté de la mesa porque sentía que si me quedaba un segundo más sentada me iba a romper. Caminé hacia la cocina, agarré un vaso y me serví agua. No tenía sed, pero necesitaba hacer algo con las manos para no tirarle el contenido de la copa de vino a la cara. Él no me siguió, se quedó ahí, seguramente sintiéndose aliviado porque ya todo estaba sobre la mesa. Eso también me dolía. El peso que yo cargaba ahora era el que él se había quitado. ¿Qué piensas hacer? Me preguntó desde el comedor. No lo sé. Ahora mismo estoy intentando no romper nada. Laura, no quiero que esto acabe así. No era mi intención herirte. Solo me sentí vacío. Perdido. Y con ella sentí algo distinto. No estoy diciendo que sea mejor, pero lo suficiente como para arriesgar todo esto. Lo interrumpí sin mirarlo. ¿Vacío, Julián? ¿Te sentiste vacío y en vez de hablar conmigo te acostaste con una cría? ¿Eso te llenó? ¿Eso resolvió tu crisis existencial? No respondió. No tenía cómo. Era la verdad y punto. Yo había estado en crisis muchas veces. Habíamos tenido altibajos. Hubo semanas en las que apenas hablábamos, otras donde dormíamos como extraños. Pero eso no era motivo para traicionar. Era motivo para hablar, para gritar, para pelear, para separarnos si hacía falta. Pero no esto. ¿Ella sabe que estás casado? Sí. Lo sabe todo. ¿Y le parece bien? Al principio no. Pero luego, bueno, las cosas se dieron así. No, Julián. Las cosas no se dan. Se eligen. Tú la elegiste. A ella, a la mentira, al vestido, a esa nota estúpida. Elegiste tener 2 vidas y ahora te toca elegir cuál vas a seguir. Me miró entonces con los ojos rojos, como si por fin se diera cuenta de lo que había perdido. No sé si lloraba por mí o por lo que se le venía encima, pero en ese momento me daba igual. Yo ya no era la misma que había encontrado el vestido por accidente. Ahora sabía todo. No solo lo obvio, sino lo que hay detrás, el desprecio silencioso, la cobardía de no decirlo a tiempo, la traición como salida fácil.
No hablamos más esa noche. Él se quedó a dormir en el sofá. Yo cerré la puerta del dormitorio con llave y lloré en silencio hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cuando me levanté, el vestido ya no estaba en la sala. Ni la nota. Ni Julián. Y en vez de sentir alivio, sentí un hueco. Un espacio nuevo donde antes había algo, aunque no supiera bien qué. No sabía aún que esto solo era el principio del desastre. Julián volvió esa misma noche como si nada. Yo ya estaba en la cocina cenando un plato de arroz que me había hecho sin ganas, solo para ocupar el tiempo. Entró con las llaves en la mano, con la mochila del trabajo, como si su confesión de la noche anterior no hubiese ocurrido. Ni siquiera me miró al entrar, se limitó a dejar las cosas en el recibidor, colgar su chaqueta en el perchero y luego caminar hasta el comedor como si no estuviera invadiendo un lugar donde ya no era bienvenido. Lo observé con rabia contenida, preguntándome si de verdad creía que podía seguir entrando a esta casa como si su traición no pesara, como si el daño no estuviera hecho. Puso cara de normalidad, incluso fue tan descarado como para ir al frigorífico, sacar una cerveza y abrirla como hacía todos los días. Me quedé inmóvil, viendo cada uno de sus movimientos, esperando que dijera algo, cualquier cosa que mostrara un mínimo de vergüenza o arrepentimiento, pero no lo hizo. ¿Dónde está el vestido?, le pregunté mientras dejaba el tenedor en el plato. En el coche, respondió sin inmutarse. Pensé en llevarlo de vuelta, pero me pareció una tontería. ¿Una tontería? ¿Ahora es una tontería? Laura, no quiero discutir. No, claro, discutir no, eso desgasta. Engañar, mentir y meter a una cría en nuestra vida, eso sí que no desgasta. No es una cría. Tiene 27, Julián. Yo tenía 27 cuando tú empezaste a quejarte de que no me tomaba la vida en serio. No dijo nada, se quedó mirando su cerveza, como si de repente fuera el objeto más interesante del mundo. Yo me levanté, fui hasta él y lo enfrenté de cerca, con la misma mirada con la que lo había visto mentirme en otras ocasiones, pero nunca por algo tan grave. Me puse delante, sin darle espacio para esquivar la conversación. ¿Qué quieres hacer ahora? Dímelo claramente. ¿Vas a dejarla o vas a seguir viéndola a escondidas mientras yo hago el papel de idiota? No lo sé. Esa respuesta me reventó el pecho. No porque esperara que dijera algo diferente, sino porque confirmó lo que temía, que no se trataba de un error, de una aventura pasajera, de una crisis, sino de algo que él había considerado como opción real, tanto como para no saber qué hacer cuando se lo exigía. No lo sabes porque no te importa lo suficiente. Porque si te importara, ya habrías terminado con ella en cuanto viste que esto nos iba a destruir. Pero no lo hiciste. Te quedaste, y aún después de que te lo descubriera, ni siquiera fuiste capaz de tomar una decisión. Estás aquí porque no tienes otro sitio donde ir, no porque estés arrepentido. No es verdad. Estoy aquí porque esta sigue siendo mi casa. No, Julián. Esta era tu casa cuando eras mi marido. Ahora no eres nada. No te comportas como alguien que me respete, ni siquiera como alguien que me conozca. ¿De verdad crees que esto va a pasar como si nada? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para elegir entre tu amante y tu esposa? ¿Quieres que te dé una lista de pros y contras? No hables así. ¿Así como? ¿Como alguien a quien le han roto la confianza? Porque eso es exactamente lo que soy. Volvió a sentarse, como si el peso de la conversación le pesara más que el hecho en sí. Yo lo seguí mirando desde arriba, con las manos en la cintura, sintiéndome ridícula por seguir esperando que dijera algo que me aliviara. Pero no tenía nada para darme. Solo excusas, solo vacíos. Entonces cambié de tono. Dejé de gritar. Dejé de exigir.
¿Te acostaste con ella en nuestra cama? No. ¿Lo juras? Sí. ¿Y me puedes mirar a los ojos mientras lo dices? No me miró. Bajó la cabeza y volvió a observar la cerveza. Silencio. Uno que lo decía todo. Me alejé de él, no por cobardía, sino porque entendí que seguir ahí era perder el tiempo. Me fui al salón, agarré el portátil, lo abrí y empecé a buscar abogados de familia en Valencia. No era por impulso. Era porque ya no había nada más que hacer. Él me había dado la respuesta, aunque no con palabras. Julián se acercó un rato después, con los hombros caídos, con una actitud derrotada, como quien sabe que va a perder algo pero aún tiene esperanza de salvar lo mínimo. Se quedó en el marco de la puerta sin entrar. No quería que termináramos así. Lo siento. ¿Lo sientes ahora? ¿Después de 6 meses? No sabía cómo pararlo. Lo sabías, pero no quisiste. No fue tan sencillo. Nunca lo es, Julián. Pero para ti fue más fácil mentirme todos los días, mirarme a la cara, acostarte conmigo y luego contestar mensajes de otra persona. Fue más fácil vivir 2 vidas y esperar que ninguna explotara. Pues ya explotó. ¿Vas a pedir el divorcio? ¿Qué crees tú? Yo solo pensé que tal vez podríamos arreglarlo. ¿Con quién? ¿Conmigo o con ella? No lo sé. Ahí supe que no valía la pena seguir hablando. El hombre que tenía delante no era el Julián con el que me casé. Era alguien distinto, más débil, más egoísta, más cobarde. Un hombre al que no reconocía y, lo que es peor, un hombre al que ya no respetaba. Él mismo se había encargado de destruir lo que éramos. Lo que quedaba era una ruina, una casa en pie sin gente dentro. Le pedí que se fuera. No grité, no lloré, no le hice un escándalo. Le dije que se fuera a dormir a casa de un amigo, de su madre, de quien fuera, pero que no podía seguir aquí. Que necesitaba espacio. Él asintió, subió a recoger unas cosas y se fue sin decir palabra. No hubo portazos, ni súplicas. Solo un silencio seco que llenó toda la casa. Y entonces, cuando cerró la puerta, me di cuenta de que todo lo que habíamos construido juntos ya no existía. Durante los primeros días después de que se fue, la casa se sintió extrañamente ordenada. No había ruido, ni ropa tirada, ni olor a café por la mañana, ni zapatos en el pasillo. Era una calma incómoda, la clase de silencio que uno no disfruta sino que aguanta. Pensé que él volvería a buscar algo, al menos para hablar o recoger sus cosas, pero no lo hizo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de vida. Eso me desconcertó más que su traición. Estaba acostumbrada a que Julián fuera una persona controlada, incapaz de desaparecer sin dejar nada. Sin embargo, esta vez parecía haber planificado su huida como si quisiera borrarse por completo. Pasó una semana y cuando empecé a pensar que tal vez estaba procesando todo, recibí un correo electrónico de un remitente que reconocí al instante, su abogado. El asunto decía simplemente asunto pendiente. Lo abrí sin pensar. Dentro había una carta formal, fría, directa. En ella se explicaba que Julián había iniciado el proceso de separación y que la vivienda quedaría bajo revisión judicial hasta determinar la titularidad definitiva. Pedía, además, que evitara sacar objetos de valor del domicilio. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin poder asimilar que él ya lo había hecho, que había iniciado el divorcio antes incluso de darme la oportunidad de hablar. Ni un mensaje personal, ni una explicación, solo papeles y advertencias. Sentí una mezcla de rabia y desconcierto. Me levanté, empecé a caminar por la casa buscando algo que pudiera justificar esa frialdad, pero no había nada. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado, salvo por un detalle,
La caja de documentos que él guardaba en el armario del despacho no estaba. Me di cuenta entonces de que no se había ido a pensar ni a calmarse. Se había ido con un plan. Y no era cualquier plan. Estaba preparando su venganza, silenciosa, metódica, igual que él siempre había sido. Intenté llamarlo, pero su número ya no existía. Probé con su madre, pero me contestó con un tono cortante. Julián no quiere hablar contigo, Laura. Déjalo en paz. No me dio tiempo ni a explicarme. Colgó sin más. Sentí una punzada de miedo, no tanto por perderlo, sino por darme cuenta de que había tomado ventaja mientras yo aún intentaba entender lo que había pasado. Esa noche me llamó mi compañera del trabajo, Marta, para contarme algo que terminó de hundirme. Al parecer, Julián había ido a la agencia donde trabajábamos juntos a dejar una carpeta dirigida a recursos humanos. Dentro había correos, capturas de mensajes y fotografías. Fotos mías. No con otro hombre, sino con Mario, el compañero de las reuniones. Eran fotos completamente normales, pero en el contexto parecían otra cosa. Me había fotografiado una noche en una terraza, cuando habíamos salido a cenar todo el equipo. En otra, se veía como Mario me tocaba el brazo mientras reíamos. Eran imágenes que no demostraban nada, pero suficientes para levantar sospechas en una empresa pequeña. Según Marta, el correo que acompañaba las fotos decía: considero importante que estén al tanto de las relaciones internas que pueden afectar la profesionalidad del entorno laboral. Firmado con su nombre completo. No podía creerlo. El hombre que me había engañado con una alumna, ahora me estaba destruyendo la reputación. No se conformó con dejarme, quiso humillarme. Al día siguiente me citaron los jefes. Preguntas frías, gestos serios, todo el ambiente cargado de sospecha. Les expliqué lo que había pasado, pero sus miradas eran de duda. Intentaron mostrarse comprensivos, pero ya estaba claro que algo se había roto. A las 2 semanas, me comunicaron que prescindirían de mis servicios por reorganización de plantilla. No me hacía falta que lo disfrazaran de burocracia. Sabía perfectamente que Julián había ganado el primer asalto. Con el orgullo hecho pedazos, empecé a pensar en lo siguiente. Llamé a nuestro banco para consultar las cuentas conjuntas. No pude acceder. Me dijeron que se habían congelado temporalmente por orden judicial. Fui a la oficina, pedí hablar con la gestora y ella me explicó que mi marido había presentado una denuncia preventiva por posible riesgo de disposición indebida de fondos. Es decir, que me había acusado, sin acusarme directamente, de querer quedarme con el dinero. Cuando salí del banco, tuve la sensación de que mi vida se había reducido a una lista de daños: matrimonio destruido, trabajo perdido, reputación dañada, cuentas bloqueadas. A la semana siguiente, llegó la siguiente jugada. El casero del piso donde habíamos vivido nos comunicó que Julián había rescindido unilateralmente el contrato de alquiler. Según él, como el contrato estaba a nombre de los dos, bastaba con la firma de uno de los inquilinos para darlo por terminado. Tenía 30 días para dejar la vivienda. Le pregunté si era legal y me dijo que sí, que lo había consultado con su abogado. Quise gritar, romper algo, pero en lugar de eso me senté en el suelo del salón y me quedé ahí durante horas. Era evidente que él había planeado cada paso, que había decidido no dejarme espacio para reaccionar. Pasé los días siguientes buscando piso, durmiendo mal, comiendo poco. Mis amigas intentaban animarme, pero yo no podía pensar en otra cosa. ¿Cómo era posible que alguien que había dormido a mi lado durante años ahora se dedicara a destruirme con tanta precisión? Me pregunté si Irene, la chica del vestido, sabía lo que él estaba haciendo. Si ella era cómplice o si él también le mentía. Lo pensé muchas noches, imaginándolos juntos, él contándole que yo era una histérica, una manipuladora, una mujer que se lo merecía. Una mañana,
mientras preparaba cajas con mis cosas, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre. Dentro, una carta firmada por el abogado de Julián. Decía que debía entregar el coche antes de 5 días, ya que estaba su nombre y formaba parte del proceso de liquidación de bienes. Era el mismo coche donde había encontrado el vestido. Me reí al leerlo, no porque tuviera gracia, sino porque comprendí que su venganza era completa. Había empezado con un vestido ajeno y terminaba quitándome hasta el vehículo en el que lo había descubierto. Esa noche lo llamé de un número oculto. Me atendió, sorprendido. ¿Qué más quieres?, dijo sin preámbulos. Saber hasta dónde piensas llegar, le contesté. Hasta donde haga falta. ¿Para qué? ¿Qué ganas con todo esto? Justicia. ¿Justicia? ¿Esto te parece justicia? No, me parece equilibrio. Tú me hiciste sentir pequeño, Laura. Me mentiste durante meses, te reías de mí con tus compañeros, te alejaste sin decir nada. Te convertiste en alguien que no conocía. Y ahora simplemente te estoy devolviendo lo mismo. No te estoy mintiendo, Julián. No te engañé. Fuiste tú quien trajo a otra mujer a nuestra historia. Ya no importa. Lo hiciste aunque no lo hicieras. Lo pensé tantas veces que acabó siendo verdad. No supe qué responder. Había una calma enferma en su voz, una convicción que me heló la sangre. Ya no era el hombre que recordaba. No quería reconciliación, quería verme caer. Colgué sin decir adiós. Me senté en el sofá, con las luces apagadas, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su venganza no era por lo que yo había hecho, sino por lo que él creía que yo había provocado en su ego. Quería humillarme, despojarme de todo lo que me daba estabilidad, dejarme sola para que sintiera lo mismo que él había sentido cuando lo enfrenté. Y lo estaba consiguiendo. La última vez que nos vimos fue en una cafetería del centro, a 2 calles del antiguo piso, un lugar neutro que no tenía historia entre nosotros, un sitio donde ninguno pudiera sentir que tenía la ventaja. Yo lo propuse por mensaje y él aceptó de inmediato, sin preguntas, como si también necesitara cerrar esto con una conversación, aunque fuera tarde. Cuando llegó, venía solo, sin mochila, sin papeles, sin nada. Se sentó frente a mí sin saludar, solo con un gesto de cabeza, y durante unos segundos no dijimos nada. Pedimos café porque hacía falta hacer algo mientras nos mirábamos, como si seguir una rutina mínima pudiera aliviar el peso de lo que teníamos encima. Fui yo quien habló primero, porque ya no tenía nada que perder, porque el silencio era peor que cualquier cosa que pudiera salir de su boca. Quiero saber si esto te hizo sentir mejor. Todo lo que hiciste. Las fotos, las cuentas, el contrato del piso, el coche, lo del trabajo. ¿Te hizo sentir bien? Me miró como si no esperara esa pregunta, como si hubiera preparado 1000 respuestas para otras cosas, pero no para eso. Bajó la mirada, apoyó los codos en la mesa y suspiró antes de responder. No lo sé. Supongo que sí. Por momentos. Era como recuperar el control. No sé si fue justo, pero me hizo sentir que por una vez tenía la iniciativa. Entonces lo lograste. Te quedaste con todo lo que podías quitarme. Me dejaste sin casa, sin coche, sin trabajo, con la reputación por el suelo. No sé si querías verme rota, pero si era eso, ya lo hiciste. No se trataba solo de hacerte daño. Ah, no. ¿Entonces qué era? De demostrarte que no eras intocable. Que no podías tratarme como un accesorio que se guarda cuando deja de servir. Que no podías estar con medio cuerpo fuera de la relación mientras yo seguía ahí creyendo que todo iba bien. Tal vez lo hice mal, sí, lo admito, pero también estuve mucho tiempo tragándome cosas. Intentando no explotar, no molestar, no perderte.
Y cuando por fin me rendí, lo hice a mi manera. Tu manera fue destruirme. No defenderte, no reclamar lo tuyo, sino arrebatar lo mío. Y eso no es justicia, Julián, es venganza, y muy baja. ¿Y tú, Laura, puedes decir que fuiste inocente en todo esto? ¿Que nunca hiciste nada que me empujara hacia el borde? No te engañé. Nunca me fui con nadie. Nunca quise hacerte daño. No hace falta acostarse con alguien para traicionar. Me ignoraste durante años. Me hablaste como si fuera un mueble. Me hiciste sentir invisible en mi propia casa. Te reías con otros como hacía años que no te reías conmigo. Y yo estaba ahí, esperando a que volvieras a mirarme. Cuando no lo hiciste, decidí dejar de esperar. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste cuando aún había tiempo? Porque sabía que no ibas a escuchar. Porque siempre ganabas las discusiones, porque me hacías sentir pequeño cuando intentaba hablar. Era más fácil callar. Hasta que ya no pude más. Eso es una excusa barata. Todos callamos cosas. Yo también tragué lo mío. Tus ausencias, tu apatía, tus silencios eternos cuando las cosas se ponían feas. Pero no fui por ahí buscando a alguien más. No me fui a la cama con nadie. No grabé conversaciones. No fabriqué pruebas. No te arruiné el trabajo. No. Pero tú sí tenías una red. Tus amigas, tu familia, tu gente. Yo no. Yo solo te tenía a ti. Cuando dejaste de verme, me quedé solo. Y cuando me quedé solo, empecé a odiarte. No por lo que hiciste, sino por cómo me hiciste sentir. Como si fuera prescindible. Entonces esto no fue por mí, fue por ti. Por cómo tú interpretaste todo. Por lo que tú pensaste que yo sentía. Tal vez. Pero era mi verdad. Y me bastó. ¿Y ahora qué? ¿Ya estás satisfecho? ¿Te vas a casar con ella? No. Ya no estamos juntos. ¿Te dejó? No exactamente. Se dio cuenta de que yo no estaba listo para empezar algo limpio, que seguía anclado a esta historia. No quiso seguir cargando con eso. Supongo que fue más madura que yo. Entonces perdiste a las dos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguir. Como tú. No tengo otra. Yo no tengo nada. Estoy en casa de mi hermana, con lo justo, buscando trabajo, intentando explicarle a la gente que no soy lo que tú mostraste. Te van a creer. ¿Y eso qué cambia? ¿Me va a devolver lo que perdí? No. Pero al menos sabrás que puedes rehacerte. No estás acabada, Laura. Aunque te duele escucharlo de mí. No me duele escucharlo de ti. Me enfurece que lo digas como si no tuvieras nada que ver. Como si no hubieras contribuido a este desastre. Sí tuve que ver. Y me arrepiento de muchas cosas. Pero no me arrepiento de haber terminado contigo. Y yo no me arrepiento de haberte descubierto. Nos quedamos en silencio otra vez, pero esta vez era un silencio distinto. No había tensión, ni odio, ni ganas de matarnos con las palabras. Era el tipo de silencio que llega cuando ya no queda nada por decir. Cuando ambos entienden que no hay vuelta atrás y que lo único que queda es aceptar el naufragio. No quiero pelear más, Julián. Solo quiero que esto acabe. Que cada uno siga con su vida. Que firmemos lo que haya que firmar y que no tengamos que vernos más. Estoy de acuerdo. No me debes disculpas. Me debes respeto. Y eso ya no me lo puedes dar. Lo sé. Pues ya está. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Dejamos el dinero del café y salimos sin mirarnos. Caminamos en direcciones opuestas.
No hubo abrazo, ni palabras de despedida, ni gestos amables. Solo dos personas que una vez compartieron todo y ahora no compartían nada. Volví a casa de mi hermana sin pensar en lo que acababa de pasar. No me sentía liberada, ni fuerte, ni lista para nada. Me sentía vacía, pero tranquila. Al menos ya estaba dicho todo. Pasaron 2 meses desde esa última conversación. No lo volví a ver, ni a él ni a nadie relacionado con su vida. Supe por alguien del antiguo trabajo que se había mudado a otra ciudad, que había dejado el instituto donde daba clases y que estaba empezando de cero en algún sitio del norte. No sentí nada cuando lo escuché. Ni alivio, ni rencor, ni tristeza. Fue simplemente información, como cuando te dicen que ha cambiado el horario del autobús. Yo seguía en casa de mi hermana, en un cuarto pequeño con una maleta en el suelo y una caja con mis cosas más personales. No me llevé mucho del piso, solo ropa, algunos papeles y un par de fotos que no quise dejar atrás. No por nostalgia, sino por cerrar bien el pasado. En esa etapa entendí que las cosas materiales importan poco cuando lo esencial ya está roto. Busqué trabajo durante semanas sin suerte. Había quemado muchos puentes sin querer, otros los había quemado Julián por mí. La empresa nueva donde trabajaba Mario me ofreció un puesto temporal. No fue por lástima ni por amistad, sino porque necesitaban a alguien con experiencia. Acepté sin pensar demasiado, necesitaba ingresos y estructura, necesitaba sentir que al menos una parte de mi vida volvía a avanzar. Me costó volver a hablar con la gente, volver a levantar la vista en una reunión, volver a reírme sin pensar que alguien podía estar evaluando cada gesto como prueba de algo. La confianza no volvió rápido, pero tampoco desapareció por completo. Simplemente se escondió en alguna parte y tuve que ir recuperándola poco a poco, como si fuera algo que se gana de nuevo. En lo personal no hice gran cosa. No salí con nadie, no abrí ninguna aplicación, no intenté distraerme con aventuras. No porque tuviera miedo, sino porque no quería repetir errores. Necesitaba conocerme fuera de esa relación, entender qué cosas eran mías y cuáles eran reflejo de los años que pasé con él. Me sorprendió ver lo poco que sabía de mí. No sabía cómo me gustaba tomar el café sin que alguien más lo preparara, no sabía qué música me gustaba sin compartir auriculares, no sabía qué quería hacer con mi vida si no era ser la esposa de. Todo eso era incómodo al principio, pero también necesario. Fue como vivir por primera vez sin un guión, sin una rutina, sin saber qué vendría al día siguiente. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una carta que nunca le di. Le escribí cuando empezamos a distanciarnos, cuando notaba que algo no estaba bien pero no sabía cómo decirlo. Era una hoja doblada en 4, con tinta azul y mi letra más clara que de costumbre. La leí sin llorar. Era una carta tonta, con frases como tenemos que hablar y siento que ya no me miras igual. Me dio vergüenza pensar que creí que una carta podía arreglar algo que llevaba meses descomponiéndose. No la rompí. La guardé de nuevo, como un recordatorio de que al menos intenté hacer algo antes de que todo se derrumbara. También entendí muchas cosas que antes no quería ver. No éramos una pareja feliz desde hacía años. Aguantábamos por costumbre, por miedo, por no saber cómo soltar lo que habíamos construido. Él no fue el único que se apagó. Yo también lo hice. Empecé a vivir en modo automático, a responder sin pensar, a evitar cualquier conflicto solo por no entrar en discusiones largas y agotadoras. Nos volvimos funcionales, como dos personas que saben cómo moverse en la misma casa sin estorbarse, pero sin tocarse tampoco. El problema fue que uno de los dos se hartó antes y decidió buscar una salida sin decirlo. No justifico lo que hizo. Fue cobarde, fue cruel, fue innecesariamente violento. Pero tampoco me engañó más. El matrimonio ya estaba roto, solo que ninguno de los dos se atrevía a romperlo en voz alta. Yo habría seguido igual años,
quizás toda la vida, solo para no enfrentarme a este vacío. Él decidió actuar, y aunque eligió el peor camino, me obligó a despertarme. A ver lo que estaba ignorando. A perderlo todo para empezar desde cero. Cuando firmamos el último documento del divorcio, fue todo por correo electrónico. Ninguno de los dos pidió verse. No hubo llamadas, ni despedidas. El abogado me envió el acta final con un asunto frío, sin notas personales, sin comentarios. Abrí el archivo, lo leí rápido y cerré el portátil. No sentí alivio, ni liberación. Sentí final. Y a veces eso también es necesario. Una semana después, encontré un piso pequeño en un barrio donde no conocía a nadie. Firmé el contrato sin pensarlo mucho, solo quería salir de casa de mi hermana. Me mudé con lo justo. Colchón, una mesa, una silla, una cafetera y libros. No me pareció triste. Me pareció justo. No necesitaba llenar el espacio, necesitaba que fuera mío. Era silencioso, pero no frío. Me gustaba estar ahí. Podía pensar sin distracciones, podía llorar cuando me diera la gana y reír sin tener que explicar por qué. Mis amigas empezaron a invitarme a salir, a cenar, a tomar algo. Al principio decía que no. Luego empecé a aceptar, sin muchas expectativas. Solo por acompañar, por estar entre gente que me quiere sin pedirme explicaciones. Recuperar mi vida social fue lento, pero reconfortante. Volví a tener conversaciones normales, a reír sin miedo, a sentirme incluida. No era la misma de antes, pero tampoco quería hacerlo. Hace poco, en una de esas cenas, una de mis amigas me preguntó si estaba lista para conocer a alguien. Le dije que no lo sabía, que no estaba buscando, pero que tampoco me cerraba a la idea. No mentí. No sé si volveré a enamorarme. No sé si quiero compartir casa, cama, rutina con otra persona. Pero ya no tengo miedo a estar sola. Y eso para mí es suficiente ahora. Aprendí que las personas pueden fallarte de formas que nunca imaginaste, que no siempre hay una razón clara para lo que hacen, que a veces el amor se transforma en resentimiento sin que te des cuenta. Aprendí que no hay justicia perfecta, que a veces uno pierde sin haber hecho nada mal, y que lo único que puedes controlar es cómo sigues adelante. No me siento víctima, ni heroína. Solo alguien que vivió algo difícil y salió distinta. No quiero venganza, no quiero explicaciones, no quiero que Julián vuelva. Quiero paz. Quiero seguir descubriéndome. Quiero tener una vida que me pertenezca, aunque sea más pequeña, más tranquila, más simple. Porque ahora sé lo que cuesta reconstruirse. Y también sé que puedo hacerlo. Eso es lo que queda de esta historia. No hay final feliz, ni gran enseñanza, ni frases memorables. Solo una mujer que cayó, que perdió, que sufrió, y que ahora camina sola, sin prisa, pero sin miedo. Porque aunque todo se rompió, sigo aquí. Y eso, al final, basta.